sonda vesical. Pero las otras causas, E. coli y Pseudomonas. Lo que, lo que ustedes tienen que acordarse de este cuadro, ¿cuáles son las bacterias más comunes productoras de infecciones del tracto urinario? Los bacilos gram negativos. Sí, eso siempre lo ha mencionado la doctora y se los menciono de nuevo para que no se les olvide, porque los bacilos gram negativos son los principales productores de itus en mujeres, en hombres, indiferentemente, de los cuales la principal es la Escherichia coli. ¿Sí? La Escherichia coli es la primerita. Si no es Escherichia coli, puede ser o Klebsiella, Enterobacter, Acinetobacter, un Proteus, una Pseudomonas. Y causas menos comunes, y estas causas generalmente se asocian a sondaje vesical. Tenemos a epidermitis, al saprofíticos, al auris. ¿Sí? No son causas comunes. ¿Sí? Las más comunes sí o sí son bacilos gram negativos por la cercanía del conducto anal con la uretra. El conducto anal está llena de estas bacterias, de Escherichia, de Enterobacter, de Acinetobacter, está llenísima. ¿Ok? Entonces es muy probable que estos aparezcan cuando se hace el estudio del ocultivo. Ahora, fíjense que hay bacterias como el Proteus que tienen al paciente a producir litiasis. O sea, aparte de que le producen infección del tracto urinario, también le pueden dar litiasis, pero solo es para apoyar como que al conocimiento. ¿Ok? No se olviden, por favor, de la clínica. De una infección vesical, evidentemente la orina va a ser turbia, va a ser fétida porque hay infección. Puede tener una fiebre o puede no tener fiebre, bajísima. Dolor, ardor al orinar, disuria. Presión o ese tenesmo vesical y una polaquiuria. Síntomas de vía urinaria inferior. Vía urinaria superior se complica. Escalofrío, sudoración, fatiga, fiebre por encima de 38, dolor en la lumbar, en el abdomen. Y en el peor de los casos, y aquí ojito, las pielonefritis derivan con mucha frecuencia a sepsis. ¿Ok? Cuando un paciente tiene pielonefritis y se lo deja estar así, tal cual, termina una sepsis. Entonces, muy probable o una causa muy probable de sepsis es por infecciones del tracto urinario. O sea, se infectó del tracto urinario y terminó en sepsis, que es una causa bastante común después de la de neumonía, ¿no? Que también produce sepsis. Si hay, en su caso clínico, hay signo Giordano positivo, pielonefritis. Si dice negativo, no pensemos en pielonefritis, ¿ok? Y estos conceptos de recolección del cultivo, ustedes saben, ¿no? Que mínimo estos tres, en niños que no pueden o no tienen la capacidad de orinar o decidir cuándo orinar, preferimos utilizar bolsas colectoras o en el peor de los casos funciones supraclínicas, que no son las más comunes. Y en pacientes grandes que no pueden orinar, sondaje. ¿Sí? Pero si el paciente puede orinar, le decimos al paciente que lleve su muestra. Obviamente la muestra tiene condiciones, ustedes ya se las saben eso. ¿Sí? Vayamos, ¿no? al informe bacteriológico. Cuando ustedes lean un caso clínico de infección de tracto urinario, tienen que saber muy bien esta parte, porque los urocultivos, aparte de tener todo lo que ya sabemos de examen directo, tinción, etcétera, 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 hay una información extra que es el recuento de colonias. Este recuento de colonias es importantísimo para saber el estado de la muestra. Generalmente las causas infecciosas probables, muy probables, es cuando el paciente tiene más de 80.000 bacterias por ml o más de 22 o 20. Generalmente acuérdense de este número de bacterias por ml, es lo que más pregunta la doctora, a diferencia de colonias. ¿Sí? No pregunta colonias, pregunta más cantidad. Si la paciente tiene 80.000, 100.000 y más de 100.000 bacterias por ml, es infección. No podría haber otra causa porque haya tantas bacterias en esa muestra. En cambio, entre ese parámetro de 42 a 65, hay una duda. ¿Será o no será? ¿Será que la paciente tiene o no tiene? Cuando el hecho es dudoso o la muestra es dudosa, ¿cómo ustedes pueden subsanar para diagnosticar una ITU con un urocultivo dudoso? con la clínica. Excelente, Natalia. Con clínica. Si la paciente tiene disuria, polaquiuria, dificultad miccional, y tiene un urocultivo dudoso, pues no ve así, señora, creo que no tiene nada. Pero si está ella diciéndome que tiene, o sea, se entiende la lógica, ¿no? Ahora, en pacientes con recuento de colonias muy disminuidos, probablemente sea por contaminación. El paciente no tiene, pero en el urocultivo creció.
Entonces, pero la cantidad es tan poca que no da a pensar que sea una infección confirmada, probable contaminación. Ahora, nuevamente, por más que su urocultivo dice, o sea, es sospecha de contaminación, pero si la paciente tiene clínica, ¿qué pesa más? ¿No ve? Eso. Entonces, mucho ojito en estos datos en el caso clínico, si es que entra un caso clínico de ITU, la recuento de colonias les dice una información muy valiosa. ¿Sí? Ya. Vayamos a infecciones del tracto genital que tienen mucha relevancia con, con infecciones del tracto urinario. A ver, ya. En el caso de las infecciones del tracto genital, y bueno, ya ustedes se saben lo más obvio, pero aquí predominan las infecciones de transmisión sexual. Aquí están las infecciones que se transmiten por contacto sexual, ¿sí? Las infecciones de transmisión sexual, clínicamente hablando, se van a manifestar de dos formas típicas, ¿ok? A manera de secreciones o a manera de lesiones en el área genital. Entonces, ustedes tienen que saber identificar esas dos cosas, ¿ok? El paciente tiene secreciones o tiene lesiones. Y dependiendo de eso van haciendo su esquema mental. ¿Ok? Las ETS en hombres, generalmente hablamos de las uretritis. Las uretritis son con secreciones, chicos. Tiene que tener secreciones. Ahora, hay dos tipos de uretritis. La más común por gonorrea. La no común por ureaplasma y clamidia. Mucho ojo acá, por favor. ¿Sí? Paciente que presenta secreción uretral, puede tener disuria, pero ustedes creen, llegar a tener polaquiuria, pero si tiene secreción de la uretra, entonces muy probablemente sea una ETS, una causa uretral por gonocócica o no gonocócica. Entonces es importante que no confundan la clínica de una ETS, como la uretritis, con una infección del tracto urinario, porque son dos cosas que parecen, pueden llegar a ser cierto punto confundirse, porque fíjense que tiene algunos signos y síntomas del síndrome miccional. O sea, puede tener polaquiuria, puede tener disuria, pero lo que predomina en la infección de genital y no en la de ITU es que la uretra elimina secreciones, ¿sí? O sea, si el paciente elimina secreciones y tiene la clínica de una ITU, aparentemente, entonces, por el hecho de que elimine secreciones, el panorama cambia. Ya no estaríamos hablando de una infección urinaria, estaríamos hablando de una prueba de infección genital, ¿ok? En el caso de los hombres y de las mujeres, hablamos de uretritis en el hombre y en el caso de las mujeres, cervicitis. La misma lógica, por causas gonocócicas o por causas no gonocócicas. Eh, en, ¿Cómo me ayuda rápidamente el diagnóstico laboratorial? En uretritis gonocócicas, cocos gram negativos, ¿sí? El único coco gram negativo de esta lista, porque estos dos de acá ni siquiera se ven a la tinción de gram. El ureaplasma urolítico, la clamidia trachomatis, no se ven en la tinción de Gram. De hecho, en la tinción de Gram, si es que las colocarían, no se observan, ¿sí? Y el hecho de que no se observan no significa que no haya nada. Simplemente estos señores de acá no aparecen en la tinción de Gram porque no tienen pared celular. No se olviden que la pared celular era un componente importante para la tinción de Gram. Y si no tiene pared celular, ¿qué va a tener? Entonces, estos de acá no aparecen. Para un diagnóstico rápido de Neisseria gonorrea, generalmente es tinción de Gram. Con tinción de Gram uno ya puede diagnosticar una posible gonorrea. Si el paciente tiene parcialmente síndrome miccional y aparte se elimina secreciones de la uretra, probablemente sea Neisseria. Y si en el tinción de Gram aparece coco, Gram negativo, es listo, diagnóstico confirmado. ¿Ok? En cambio, si el paciente tiene síndrome miccional, no elimina secreciones de la uretra, pero en la tinción de Gram o en los estudios bacteriológicos no crece nada, entonces no descartamos que tenga infección. Tiene infección, pero la causa no es gonorrea. Entonces ahí buscamos las otras causas menos comunes. Ahí entran estos patógenos que son más especiales, el ureaplasma y la clamidia. Son
dos patógenos que producen uretritis no gonocócica y que son de difícil, por así decirlo, aislamiento, porque son bacterias que no tienen pared celular, les cuesta crecer en un cultivo, les cuesta teñirse, entonces son bacterias muy especiales. ¿Cómo podríamos diagnosticar una infección por laboratorialmente hablando, por ureaplasma o clamidia? Porque normalmente no crecen en cultivos y no salen a la atención tampoco. ¿Qué dicen, chicos? ¿Nadie? ¿Cómo ¿Cuál es la haríamos, pregunta, Uzi? cómo haríamos diagnóstico de uretritis por ETS en un paciente, o sea, por ureaplasma o por clamidia, laboratorialmente hablando? ¿Pruebas de secreción? Ambos producen secreción, pero no es laboratorialmente. Clínicamente es lo que me estás diciendo. Eso me acuerdo que la otra les preguntó por si acaso en la práctica. Laboratorialmente, ¿cómo identificamos a clamidia o a ureaplasma urolítico? Si les estoy diciendo que en tinción de Gram no aparece. Diplococo, pero no tiene pared. No, claro, diplococo es Neisseria, ya, ok, bien. Pero ¿cómo diagnosticamos ureaplasma y clamidia? Cultivo no crece, o creo que crecen bien. Tinción de Gram no aparece. ¿Qué hacemos? Inmunofluorescencia, creo que dijo. Bien. ¿Quién? ¿Roberto? No, ¿Quién le da la voz? Sergio. No es que le pusimos de gonorrea y nos dijo eso. Bien, Sí, monofluorescencia. inmunofluorescencia directa. ¿Sí? Con eso pueden hacer diagnóstico de clamidia y ureaplasma. No van a poder hacer el diagnóstico de clamidia y ureaplasma con tinción de Gram ni con cultivo, porque estas son especiales. ¿Ok? Solamente la gonorrea se puede diagnosticar con una simple tinción de Gram o un cultivo en el peor mejor de los casos, pero una clamidia y un ureaplasma tienen condiciones mucho más especiales. Entonces, la técnica más adecuada laboratorialmente hablando es inmunofluorescencia directa. ¿Sí? Entonces, en hombres y en mujeres la misma lógica. En el caso de las mujeres es cervicitis. Vemos el cervix, el cuello uterino. Si tiene secreciones es cervicitis. Entonces, lo mismo. Tenemos que hacer diferenciación entre causas gonocócicas y no gonocócicas. Y listo. En el caso de las mujeres también podemos agregar dos términos, vaginitis y vaginosis. La diferencia entre estos dos, clínicamente hablando, es que la vaginosis generalmente es un cuadro no tan grave, en cambio las vaginitis sí son un poco más severas y son de causa de ETS de transmisión sexual directa. En causas de vaginitis generalmente hablamos de cándidas y de trichomonas. Clínicamente hablando, ¿cómo es una vaginitis por cándida y cómo es una vaginitis por trichomona? Clínicamente hablando. La secreción es diferente en ambas. En la cándida la secreción es más blanquecina y Ya, mientras que en la trichomona es más tirando amarillenta, más abundante. está bien. Obviamente los dos van a tener secreciones, sí, esos característicos, sí o sí va a haber secreciones, pero podemos hacer una diferenciación clínica parcial mediante ver qué tipo de secreciones. Secreciones blancas lechosas asociamos a cándida, secreciones grisáceas, amarillentas, espumosas, ojito con el término espumoso, tiende más a ser trichomona. Aparte, la trichomona vaginalis, aparte de producir la secreción, también produce un exantema, un enantema a nivel Ah, las petequias en el cuello del cervix. produce un enantema, creo que es el término correcto, a nivel del cervix Sí. uterino, que es un patrón puntiforme, ¿ok? Que le llaman el cervix en fresa, creo que le dicen cervix en fresa, porque pareciera
una Sí, con sus puntitos, ¿ok? Entonces, la clave Picadora de de la pulga, creo que es así. yo escuché, dime, ¿quién iba a hablar? Hablen sin miedo, chicos, interrúmpanme. Entonces, la trichomona tiene un poquito más de criterios para poder pensar en ella. Y la cándida también. ¿Ok? La sintomatología en general son las secreciones vaginales, que a esas secreciones se llama leucorrea, puede haber prurito o área, o irritación del área, puede haber eritema, disuria y dolor al momento de tener relaciones sexuales que se le traduce en dispareunia. Las vaginosis por Candida albicans no son generalmente eh, asociados 100% a las relaciones sexuales como los otros dos. O sea, tiene otras causas. Puede ser las relaciones sexuales, como puede que no. En los casos de las vaginosis, no se producen signos de inflamación ni migración leucocitaria. Y aparte, el factor de riesgo principal son las duchas vaginales frecuentes. No se olviden que a nivel de la mucosa vaginal había un factor protector ácido que evita la presión de bacterias. Si una mujer hace constantes duchas vaginales o lavados vaginales con productos íntimos de pH modificado, o sea, de un pH que pueda alterar el pH normal, entonces la mujer está desprotegida y con mayor frecuencia se puede asentar patógenos, como en este caso Gardnerella vaginal. Produce una secreción grisácea maloliente. ¿Ok? Criterios de Amsel. Estos criterios se los tienen que guardar en la cabecita. Para diagnosticar vaginosis, a diferencia de vaginitis, tiene que la muestra de la secreción vaginal tiene que ser mayor a 4,5 en pH. Tiene que haber presencia de células guías, son células epiteliales rodeadas por leucocitos. Pruebas de hidróxido de potasio positiva. Coloca un poco de hidróxido de potasio, 10% a la muestra, y desprende un olor desagradable a pescado. ¿Sí? Esos son los criterios de Amsel. Con esos criterios uno identifica en el caso clínico que se trata de una paciente con vaginosis. Pregunta que la doctora hizo en un año. Paciente con Gardnerella vaginalis. ¿Se requiere solicitar un cultivo y antibiograma? Sí, no. ¿Por qué? Si una paciente sospechamos con Gardnerella vaginalis, criterios de Amsel tiene todos. Se pide antibiograma, se pide el cultivo, se pide antibiograma o no. Cultivo, no, sí, porque... Ah, no, espera, no. Es parte de la flora, ¿no? No, por la presencia de la célula guía de los Y criterios. antibiograma, Cumple los criterios de ONCE. y antibiograma. Yo creo que sí se pide. Quiero saber con qué antibiograma. Antibiograma, ¿no? ¿Sí o no? Antibiograma, yo creo que no. ¿Por Sí, qué? ¿Y por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué sí? No te la quiero leer. O sea, no es por ganas de molestarlo, solo quiero que lo piensen un cachito. ¿Alguien más tiene una opinión diferente? Creo que Gardnerella vaginalis es parte de la flora y se produce por la disbiosis, ¿no es así? Entonces el coso sería tratar la disbiosis como tal. No, sí se da un fármaco como tratamiento para la granera. Ajá. No se pide antibiótico porque el tratamiento es específico. El tratamiento es metronidazol. ¿Sí? Eso les puede preguntar la doctora, porque una vez lo preguntó. Así que ojito con eso. Gardnerella vaginalis, no pedimos antibiograma, no pedimos cultivo, porque si identificamos Gardnerella, tenemos que darle metronidazol y ya estuvo. Y evitar que la señorita o la señora caiga de nuevo en los mismos factores de riesgo que pueden predisponer a tener vaginosis de nuevo. Entonces, ahí mueren las secreciones. Las ETS se pueden presentar como secreciones o se pueden presentar como úlceras. Facilísimo, se los dejo fácil. Tenemos varios tipos de úlceras, ¿ok? Este cuadrito. Ahí va a tener cuidado porque me acuerdo que en el examen del año pasado, una pequeña palabrita que fue una S cambió todo el panorama, ¿ok? El cuadro clínico decía paciente con presencia de úlceras dolorosas blandas. Úlceras.
¿ok? Así en plural. El chancro blando es una úlcera única dolorosa, o sea, singular, úlcera única dolorosa. Entonces, en el caso del año pasado era un herpes. El herpes primero produce pequeñas pustulitas y esas pustulitas ulceran, ¿ya? Y esas úlceras son muchas úlceras y dolorosas, ¿sí? En cambio, la diferencia con el chancro blando es que el chancro blando solo es una única úlcera y es dolorosa, pero es única, ¿ok? Entonces, ojito con eso. En el caso de la sífilis, la úlcera es igual única, pero es indolora y dura, ¿sí? No duele, no molesta y desaparece después del periodo primario. La herpes produce vesículas, produce pústulas y también esas pústulas pueden llegar a ulcerar, o sea, no solo es vesículas dolorosas. Evidentemente la manifestación más común del virus del herpes genital son a manera de vesiculitas agrupadas en formas de racimos. Eso es lo común, lo que digna la clínica, pero esas vesículas pueden llegar a ulcerarse. Entonces ahí ya cambia el panorama. Si hablamos de úlceras múltiples dolorosas, con mucha seguridad puede que sea un herpes, ya no un chancro blando, ¿ok? El chancro blando produce una única úlcera dolorosa y es blanda a la palpación. Y en el caso del papiloma, produce estas verrugas, tiene su término. Produce unas verrugas en forma vegetantes. ¿Condiloma? Gracias, los condilomas. Sí que son unas verrugas en forma de vegetaciones, ¿ok? Entonces, característico. No le pueden pelar acá, chicos, ¿ya? Sífilis, úlcera única, indolora. Herpes, vesículas o úlceras dolorosas, múltiples. Chancro blando, úlcera única y dolorosa. Papiloma, verrugas. Listo. Ahora, otra cosita que les puede agarrar en curva a la doctora son los análisis que ustedes solicitan. Fíjense que para sífilis, el análisis más solicitado es microscopía de campo oscuro, pero ahí ustedes tienen que mezclar con un poco de teoría. No se olviden que la sífilis tiene 3 periodos, ¿no? Una fase primaria, secundaria y terciaria. Y en cada fase se solicita un estudio más o menos. En la primera fase, ¿qué estudio solicito para diagnóstico? Fase primaria, cuando solo está la úlcera. A ver, recuerden. ¿Nadie? Fase primaria de sífilis. ¿Qué estudios laboratoriales solicitamos para confirmar el diagnóstico de sífilis? ¿Hisopado de la úlcera? Ya, podría ser, pero ¿qué tipo de estudio hacemos? Microscopía de campo oscuro. Ya, bien. Microscopía de campo oscuro, evidentemente con la lesión, ¿no? Fase secundaria de sífilis. ¿Qué estudio solicitamos para confirmar el diagnóstico? ¿Nadie? Hemocultivo, porque ya está en la sangre. ¿Hemocultivo? No creo que sea hemocultivo. ¿Qué dicen los demás? ¿En la secundaria, Oxy? Sí, fase secundaria de sífilis. ¿Estudios Sí. solicitados son? Microscopía de campo oscuro también. ¿También? ¿Y solo eso? Y ahí entraría el PRDL, creo que es. Perfecto. Pruebas treponémicas y pruebas no treponémicas. Ya cosas, o sea, buscamos ya, por así decirlo, anticuerpos en sangre, pero no anticuerpos, sino pruebas que detecten al treponema, ¿ya? Las pruebas treponémicas son específicas y las pruebas no treponémicas no, como la BDRL. La BDRL es una prueba no treponémica, ¿sí? Pero que también me ayuda en el diagnóstico de sífilis. Y en la fase terciaria solo utiliza pruebas sanguíneas, treponémicas, no treponémicas. Ya no puedo utilizar microscopía de campo oscuro. Esa secuencia no se les olvide porque puede entrar como una pregunta en cuestión de sífilis. ¿Sí? Fase primaria, solamente hablamos de solo microscopía de campo oscuro. Fase secundaria, ambos, microscopía de campo oscuro o pruebas treponémicas o pruebas sanguíneas, treponémicas, no treponémicas. Y fase terciaria, solamente pruebas sanguíneas, treponémicas, no treponémicas. No se utiliza ya microscopía de campo oscuro porque ya no va a haber nada. ¿Ok? Eso, ojito.
Con respecto a las secreciones, todo lo que hemos dicho acá, y creo que esos son los criterios más importantes. Eso es lo más complejo de, por así decirlo, de, de infecciones del tracto genital. ¿Cómo estamos de ánimos ahorita? ¿Cómo están todos? Cierto. Preocupados. ¿Cómo están los demás? Todos están calladitos. Sí. Se durmieron. ¿Se fueron a dormir? La información va a entrar por osmosis. Ya no pasa nada. A ver, otro tema que estaba viendo, infecciones gastrointestinales, me parece igual fundamental. Eso sí entró el año pasado. Así que vamos a tocar un cachito de eso. ¿Qué se acuerdan ahorita de las infecciones gastrointestinales? A ver si me puedes responder. Y si no se está durmiendo. Natalie, Mora. ¿Ya está en su quinto sueño? No es un examen, es solo para que compartamos. ¿O qué se acuerdan de infecciones gastrointestinales? Porque, ojito, que he visto otras preguntas de infecciones gastrointestinales en en los exámenes del año pasado. Las E. coli quedan varias y producían diferentes cuadros. Ya, etcétera. ya, está bien. ¿Algo más? Para entrar a eso. Te lo voy a poner sencillo. Las infecciones gastrointestinales las vamos a clasificar en dos, ¿sí? Fácil. Infecciones acuosas o diarreas, o sea, cualquier infección gastrointestinal cursa con diarrea. Dolor abdominal, diarrea. Eso es una gastroenteritis, ¿sí? En conjunto. Puede estar acompañado de fiebre como no, pero sí o sí va a haber diarrea y fiebre. Diarrea, perdón, y dolor abdominal. Característico. Ahora, esas diarreas las tenemos que clasificar. Hay varios tipos de diarreas, ¿sí? Pero para el término de bacteriología o para bacteriología nos interesan dos, las diarreas acuosas y las diarreas líquidas. Las diarreas acuosas líquidas o las diarreas inflamatorias, que es lo que les había puesto una vez. Disentérica. Este cuadrito de acá. Tenemos dos tipos de mecanismos de producción de gastroenteritis. Diarreas no inflamatorias o por enterotoxinas y diarreas inflamatorias por invasiones. ¿Ok? Eso es característico. Ustedes tienen que poder identificar cuáles son los patógenos más comunes productores de diarreas líquidas y de diarreas disentéricas, como le conocemos más fácilmente. ¿Disentería qué es? Cuando el paciente ya refiere presencia de sangre, moco o pus en las heces fecales. Ya no es solamente una diarrea líquida, ya no es que la consistencia de la materia fecal se vuelve líquida, sino que aparte de eso, de la consistencia líquida, también hay presencia de pus sangre. Eso es una disentería. Y esa disentería está dada por bacterias que suelen dañar, invadir, penetrar el enterocito, a la célula intestinal, y se produce sangrado, se produce liberación de leucocitos y hay un proceso inflamatorio severo. Este cuadro les va a ayudar. Resumen. ¿Cuáles son las bacterias productoras de enterotoxina? Todas las que tienen enterotoxinas. El virus cholerae con su toxina colerágena, si no me acuerdo. La Escherichia coli enterotoxigénica, obvio. La E. coli enterogregativa. El Clostridium perfringens, pero la enterotoxina, ¿sí? Cuidado que me pongan Clostridium, o cuidado que se confundan con el Clostridium perfringens que produce gangrena o que produce enteritis necrotizante. Esos no. El Clostridium perfringens con su enterotoxina puede producir una diarrea líquida. El Bacillus cereus con su síndrome diarreico, su enterotoxina. El Aureus con su enterotoxina. Otras especies menos comunes, como ustedes pueden ver, rotavirus, norovirus, adenovirus, que son causas virales que también producen diarreas líquidas. Pero, en el caso de especies invasoras que producen diarrea, ojito,
shiguelas, salmonelas, campylobacter, enterocolis hemorrágicas invasoras, yersinias, listerias, víbreos parahemolíticos, Clostridium difficile, ¿ya? Y el Clostridium que produce enteritis necrotizante, ¿sí? A esos vamos a pillar principalmente acá. Entonces, no se pueden chipar en eso, ¿sí? Si el cuadro clínico habla náuseas, vómitos, que es lo común, diarrea, la diarrea se va a determinar de qué tipo es. La diarrea va a decir paciente que presenta diarrea disentérica o diarrea líquida. Ahí ya tienen su primer indicio. Diarrea líquida, ya sabemos en quiénes pensar. Diarrea disentérica, ya sabemos en quiénes pensar, ¿ok? Eso no se les puede cruzar, no se pueden olvidar de eso. No se olviden que principalmente la microbiota intestinal tiene un montón de bacterias, pero no son esas bacterias las que producen la enfermedad, ¿sí? Generalmente son las patógenas, ¿ok? Esas patógenas pueden ser bacterias, como la salmonella, shigella o otro tipo de bacterias, pueden ser virus, como el rotavirus, y aquí quiero hacer un hincapié especial. Vi un caso clínico, bueno, me preguntaron sobre un caso clínico de un banco de preguntas de no sé qué año, sobre un niño de 18 meses que era hijo de una verdulera o algo así de frutas de comercio y le dio diarrea tipo líquida. Y había varias bacterias, ninguno y excepto. Y me preguntaron cuál era la respuesta. Había Shigella, había, creo, Campylobacter, había rotavirus y había todos o ninguno. En ese contexto hay que saber identificar sobre estos elementos, ¿sí? El rotavirus, quiero hacer una mención especial al rotavirus, es un virus que produce diarreas tipo líquidas, ¿ok? Sobre todo bebés, en bebés, ¿ok? Es muy, muy, muy común diarreas por rotavirus en bebés. Entonces, ahí está la respuesta para los que tenían duda de esa, el que me preguntó de esa pregunta, es rotavirus, ¿ok? Por la epidemiología. El rotavirus produce diarrea tipo líquida. No podría ser shigella porque no hay disentería, la shigella produce disentería. Ya. Pero volvamos un poquito al tema. Entonces, pacientes con diarreas tienen que determinar si es o no es disentérica o es acuosa. Si es de acuosa, ya sabemos. Si es disentérica, ya sabemos. Ahora, datos que apoyan a diagnóstico de diarreas secretoras o toxigénicas y diarreas por invasión. Las diarreas toxigénicas nunca tienen leucocitos. Eso es clave. En un examen coprológico, no estoy diciendo coproparasitológico, en un examen coprológico rápido, no hay presencia de leucocitos porque no es causa inflamatoria. En cambio, las bacterias que producen invasión, destruyen, producen hemorragias, sí o sí, en el estudio de la materia fecal va a haber leucocitos, porque producen un proceso inflamatorio muy severo, ¿ok? Hay que hacer también mención honorífica a la fiebre tifoidea, que viene de bacterias patogénicas, pero estas producen un cuadro más generalizado, un cuadro sistémico grave, que ahí está la salmonella tiffi. Vayámonos a hay un grafiquito acá. Acá quiero que me atiendan bien, ¿ok? Por favor, porque de esta parte yo creo que ustedes pueden llegar a identificar epidemiológicamente quién es el que está produciendo la, la, la enfermedad, ¿ok? Orientación diagnóstica, epidemiológicamente hablando. ¿Desde cuándo tiene diarrea? Si el paciente tiene diarrea en horas o días, puede ser por dosificación o disentería. Pero si tiene diarrea que dura semanas, aquí es muy diferente. Las diarreas nunca duran más de 4 semanas, chicos. Normalmente en un paciente sano, normal, todo ok. Una diarrea te la tendría que remitir con la semana, una semana, ponerle una semana y media. Pero si dura más de 4 semanas, estaríamos entrando en el concepto de diarreas crónicas. Con diarreas crónicas, pacientes que tienen diarreas más de 4 semanas, sí o sí pensamos en agentes crónicos como el Cryptosporidium, la criptosporidiasis. Y la criptosporidiasis no puede ir sola, tiene que ir de la mano con diagnósticos como VIH, chicos. O sea, difícil que un paciente sano, normal, inmunológicamente competente, le dé criptosporidiasis, ¿sí? Una diarrea crónica. Entonces tiene que ir de la mano. Ojito con esa pregunta.
Si el cuadro clínico dice diarreas de más de 4 semanas o de mucho tiempo, tenemos que empezar por una causa crónica, criptosporidia, ¿sí? Y de ahí asociarlo tal vez con VIH, puede ser, digamos. Ahora, dependiendo de cómo sean las deposiciones, son disentéricas, todas las que producen invasión, son acuosas, todas las que producen toxinas. Ahora, esto de acá es clave. Si lo hicieron tras alguna comida, las comidas contaminadas, el pollo, mayonesas, cremas, huevos, tienen mayor probabilidad de tener a un Staphylococcus productor de enterotoxina, ¿ok? Los huevos y los lácteos son principalmente para salmonelas, pero las salmonelas que no es la tifi ni la paratifi. La tifi y la paratifi son contaminaciones con heces fecales, sí o sí, ¿ok? Consumo de heces fecales de manera indirecta. No sé, un paciente que tenía salmonelosis, no, no tuvo una buena higiene, tocó algo, yo toqué ese algo, comí ese algo, no sé. La salmonela tifi y paratifi sí o sí es en contacto con materia fecal. En cambio, la salmonela puede ser en huevos contaminados, lácteos contaminados, la tifimolion y la enteriditis, ¿ok? Esos son más leves, porque solo producen salmonela, en cambio las otras producen fiebre tifoidea. La listeria se puede pillar en el queso, principalmente. En mariscos y pescados, por la cercanía con las aguas, el virus Cholerae predomina, ¿ok? El Clostridium botulinum en conservas caseras, por favor, creo que hasta el día de hoy a muchos de ustedes les pesa sobre la miel, ¿sí? No se olviden. Me acuerdo de la miel y me da risa. Las conservas caseras pueden llegar a producir diarreas o pueden tener concentraciones de Clostridium botulinum y pueden producir una diarrea, ¿ya? Y también pueden producir botulismo. Sí, no se olviden por favor de eso. La leche materna no es causa de botulismo en neonatos o en lactantes, ¿ok? Las conservas caseras sí, como la miel. En verduras crudas predominan las shigueras, ¿sí? Pero verduras crudas que uno consuma, ¿ok? Entonces, este cuadrito de acá creo que es lo que ustedes deberían repasarlo un poquito más para tener una idea. Porque las otras, en el caso de infecciones gastrointestinales, coloca, tal vez paciente que comió tal cosa, entonces ustedes tienen que asociarlo más rápidamente a sobre qué estamos hablando, ¿ok? En cuanto a casos clínicos de gastrointestinal, ahorita lo vamos a ver al final, ¿ok? Y quisiera que hablemos de hepatitis. Vamos a hablar de hepatitis, dengue, influenza y COVID. Creo que ya, porque tuberculosis no es tan complejo ni rabia tampoco. ¿Saben qué es lo más importante de hepatitis? Esto, ¿sí? Si ustedes logran dominar la serología de hepatitis, con eso ya tienen ganada cualquier caso de hepatitis, ¿sí? Con la serología es fácil. Pero hagamos un repaso rápido, mental. Hay varios tipos de hepatitis A, E, B, C, la D, ¿ok? Las de transmisión fecal, es decir, epidemiológicamente hablando, tiene que haber un contacto o consumo de alimento contaminado con materia fecal, la A y la E. Solamente esas dos. La B y la C y la D, perdón, son de causa de parenteral sexual, por contacto o por transfusión sanguínea o contacto sexual desprotegido con una persona que tiene la enfermedad. Entonces yo me contagio con cualquiera de estas hepatitis B, C, D, que son de causa parenteral sexual, ¿ok? Eso ya lo sabemos. Obviamente sus periodos de incubación son diferentes. La B tiene el periodo de incubación más largo, hasta 180 días, la C no tanto, y la A y la E son agudas, generalmente remiten, no necesitan tanto tanto show, por así decirlo. La tríada de la hepatitis, ustedes se la saben: ictericia, alcoholia, coluria. Paciente que presenta ictericia, alcoholia, coluria, sospecho de una posible hepatitis. Causas de hepatitis hay muchas. La que me interesa para bacteriología o la materia son las causas infecciosas, el virus de la hepatitis. Fíjense que estos estudios laboratoriales, como el ACT, ALT, las transaminasas en resumen, otros estudios pueden indicarme afectaciones hepáticas, ¿ok? La A, epidemiológicamente hablando, común en niños, ¿sí? Sí o sí en niños. Son los que más tienen son más propensos de consumir alimento contaminado con cualquier cosa, ¿sí? Los niños.
La hepatitis B y la hepatitis C, como su transmisión es parenteral sexual, generalmente lo vamos pues, a pillar con mayor probabilidad en pacientes que tengan una vida sexual demasiado activa, pacientes que tengan promiscuidad sexual, o también pacientes que, no sé, utilizan inyecciones de drogas intravenosas. Generalmente las transfusiones no son comunes actualmente, ¿no? Que puedan transmitir hepatitis C porque le hacen un control riguroso a las muestras de donadas de sangre, pero podría ser una causa ahí rara por ahí. Entonces, la epidemiología de la hepatitis B y C generalmente son causas sexuales. Generalmente, las causas más comunes son sexuales. Y las menos comunes son las transfusiones sanguíneas o las inyecciones con drogas intravenosas, con uso de jeringas compartidas. Esas son las causas menores. No se olviden que la hepatitis B tiene 3 antígenos. Y de esos 3 antígenos hay sus anticuerpos. ¿Ok? Eso es lo que uno ve en el estudio del laboratorio. El antígeno más importante es el HBsAg, el antígeno de superficie. Después de segunda importancia, el HBeAg, que es el antígeno de replicación, ¿sí? Y después tenemos el antígeno del core. El antígeno del core en sí no se puede detectar, solo se detectan sus anticuerpos, entonces es importante que lo tengan en cuenta. Fíjense este gráfico. HBsAg, antígeno de superficie. Anti-HBs, anticuerpo del antígeno de superficie. HBAG, antígeno de replicación. Anti-HBe, anticuerpo, perdón, del antígeno de replicación. Anti-HBc, IgM, IgG. Son anticuerpos del core, IgM, IgG. Y ADN del virus. Con esos estudios serológicos, fácilmente se puede saber en qué fase está el paciente. Un paciente con fase de incubación, evidentemente va a tener el HBsAg, el de superficie, está presente siempre que esté la enfermedad. Si hay la enfermedad, va a estar positivo. Si la enfermedad ya pasó, no va a estar negativo. Por eso, si ustedes se dan cuenta, no importa si está en incubación, en infección aguda o en infección crónica, el anticuerpo de superficie, el antígeno de superficie siempre está positivo. Solo está negativo cuando ya no hay la enfermedad, ya sea porque el paciente nunca le dio como no vacunado, o ya sea que ya pasó la infección, pero solo en esos casos va a estar negativo. Después, siempre que HB esté positivo en la superficie, hay enfermedad. Lo único que nos queda de determinar es en qué fase de la enfermedad está recién iniciando, está agudo, está crónico, qué. Pero siempre va a estar. Ahora, el anticuerpo contra la superficie, contra el antígeno de superficie, fíjense que solo va a aparecer cuando ya pasó la enfermedad o si el paciente se vacunó. Después, en los demás casos que la enfermedad todavía esté activa, nunca va a estar positivo, siempre negativo. ¿Ok? El anticuerpo de replicación va a estar positivo en la mayoría de los casos que la enfermedad también está activa, porque es replicación, chicos. Sobre todo, va a estar activo en el periodo de incubación y en el periodo de infección aguda, que es donde los virus están replicando. Ahí sí o sí vamos a pillar positividad ahí. Infección crónica puede que esté positivo si es que todavía la infección es activa, o puede ser que sea una infección latente que tenga replicación negativa, pero el anticuerpo de replicación te habla de eso, de cuál es el estado de replicación de la enfermedad en ese paciente. El anticuerpo contra ese antígeno de replicación generalmente solo está positivo, o sea, fíjense que generalmente va a estar negativo cuando la infección está presente. No tiene tanta relevancia este antígeno de replicación, anticuerpo por no replicación. Ahora, el anticuerpo del core IgM, IgG, ese sí tiene importancia porque solo con eso me da a entender en qué fase de la enfermedad está. Si el IgM está positivo y el IgG negativo, fácil, agudo. Si el IgM negativo y el IgG positivo, fácil, crónico. Si están en un intermedio de los dos, sigue siendo crónico, chicos, ¿no? Siempre que la IgM esté positiva, me habla de un periodo agudo, pero si ya hay IgG, está entrando en un periodo crónico, ¿sí? La IgG, podría decir que es más determinante para saber si es crónico o no. Si está IgM positivo y lo demás negativo, IgG es agudo. Si está IgM positivo, IgG positivo, la IgG es la que manda ahí, entonces está entrando en un periodo crónico. Si es solo hay IgG, netamente es crónico, ¿ok? Eso que le quede bien en claro. Ahora, en las infecciones resueltas, fíjense que para que sea una infección que el paciente ya pasó,
tiene que haber anticuerpo de superficie. Este es el que me indica que el paciente sí tuvo la enfermedad y sí se curó de la enfermedad, y lo puedo confirmar viendo el anticuerpo IgG, porque el IgG queda todavía latente mucho tiempo en el paciente. Entonces, si el paciente tiene IgG positivo y anticuerpo de la superficie positivo, entonces el paciente pasó la infección. Creo que esto sería lo más complejo de lo que es hepatitis, pero espero que lo tengan dominado. Y si tienen alguna duda, lo pueden preguntar ahorita. Les escucho. Ya. ¿Cómo están ahorita ustedes? ¿Se sienten todavía con ganas de seguir viendo los temas? Sí, Auxi. Sí, sí. Sí, Ausi. Sí, ya o sí. Sí. Yo les ¿Usted? creo. Sí, ok. También. Para que digamos que no y él se vaya. Sí, estaba esperando que me digan que ¿Ya está no. con sueño? Yo quería que me digan que no, chicos, ya mismo. Vamos a hablar de COVID e influenza, los dos en un mismo solo porque son importantes. ¿No? Deme chance que abra el documento.